O sea que si entiendes cómo resolver este problema, ya estás fino ya para el examen. ¿Dónde estaba? Para no equivocarme, vamos acá. Vamos a ver. Acá y acá. Bien, chicos. Dice acá, 4 voltímetros de impedancia infinita. Ahora ya no hablamos de resistencia, ahora hablamos de impedancia. Si nos dice que un voltímetro tiene impedancia infinita, tú sabes que el voltímetro no mide corriente, no importa su resistencia o impedancia, mide su voltaje. En este caso, el voltímetro es ideal. Calibrados para leer valores RMS. Incluso te lo dicen. Un voltímetro te da los valores RMS. Están conectados como se ilustra en la figura. La resistencia, te das cuenta que te dan el valor que es 200 ohmios. Ponerlo acá. Mira, te dan la bobina, te dan su coeficiente de inductancia, es 0.400 henrios. Y para el capacitor te dan también su capacitancia, que es 6,6 microfarads. 6 microfarads. Ya está. Y ahora te pide, ¿qué más te hace? El voltaje alterno está expresado con esta forma, en coseno, es decir, 30 coseno de W. Ya está bien, coseno. Si la frecuencia del circuito es 60 Hz y te dan la frecuencia. Si te dan la frecuencia, tú ya sabes para qué es la frecuencia, ¿no? A partir de la frecuencia tú vas a hallar la rapidez angular, 2pi por f. O sea, la rapidez angular en este caso va a ser 120 pi. Ya hallaste lo primero. Entonces, ¿cómo estaría expresado el voltaje en esta ocasión para nuestro problema? Sería así, ¿no? ¿Cómo expresarías el voltaje? Bueno, este resumen lo voy a mover porque me va a molestar. Lo voy a llevar a otro lado, más arriba. Ahí. Ya, entonces, paso 1. ¿Qué nos piden? El voltaje en forma fasorial. Ok, respondiendo el ítem A. Antes de eso, tú sabes que el voltaje te lo han dado en estos términos. 30 por el coseno de WT. Esto, y acá tú hallaste que la frecuencia era 60 Hz. Y acá hallaste el W, que era 120 pi. Luego de eso lo pasabas a su forma que depende del tiempo y decías, ok, esto va a ser igual 30 por el coseno de W, que era 120 pi, por T. Obviamente, nunca olvidaste T. Y si no te dan ángulo, es que es 0 grados. 0 grados. Si no te da un ángulo, antes era un teta, ¿no? Entonces, en forma fasorial, ¿cómo quedaría expresado? Dime tú, por favor. Te leo. A ver. 30, ok. El voltaje en forma fasorial sería 30, punto y coma 0 grados. Y en tu calculadora, ¿cómo se ve? Se ve así. 30, rayita, 0 grados. Así se ve en tu calculadora, ¿cierto? Ya está. Ya respondimos el primer ítem. Por ahora va tranquilo las cosas, pero se pone fea. El ítem B nos pide las reactancias XL y XC. Ok. eh, para hallar esto, lo que debemos hallar es primero hallar las impedancias. Las impedancias se calculan. Primero vamos a determinar para cada uno de los materiales. Para Z de R, L y C, ¿no? Empezamos trabajando primero la impedancia del resistor. ¿Cómo se determina la impedancia de un resistor? Ya te dije que te lo memorices, es resistencia, punto y coma 0 grado. Y el dato del problema era la resistencia, porque nos dicen que el resistor es de 200 ohmios. Entonces, ¿cómo estaría expresada su resistencia o impedancia en forma fasorial? Estaría dado como 200, punto y coma 0 grados. Bien, hasta ahí voy tranquilo. Esto fue para el resistor. Ahora vamos para la bobina o inductor. ¿Cómo sería para la bobina? La impedancia de la bobina está dado como WL, punto y coma, más 90 grados. Este estaría dado como W, que acabo de hallar, que era 120 pi, por el coeficiente de inductancia que me dieron dato del problema, 0.4.
por 0.4 henrios, punto y coma más 90 grados. ¿Te das cuenta que ese 90 siempre va a estar? Entonces te va a salir esto, 120 pi por 0.4, ¿cuánto sale? L, en este caso era 0.4, vamos a multiplicar. 120 pi por 0.4. Sale 150,8 punto y coma más 90 grados. Ya está, ya esto sería ZDE o la impedancia de la bobina. Ahora vamos con el capacitor. Ok. El capacitor va a estar dado como ZDC y tú sabes la fórmula, ¿no? ¿Cómo es el capacitor? Es 1 sobre WC, punto y coma, menos. Tienes que olvidar del pi. En este caso, mire, yo absorbí el pi. Todo, dale un valor así en comas, porque vas a trabajar con calculadora. Así que ponle en decimales normal. ¿Ya? Menos 90 grados, ¿verdad? Esa es la forma del capacitor. Entonces vamos a poner 1 sobre W, que es 120 pi, que ya esté, por la capacitancia, que es 6 microfaradios, o 6 por 10 a la menos 6, punto y coma, menos 90 grados. Bien, operas 1 sobre 120 por pi, le das en alfa pi por 6 por 10 a la menos 6. Operando te sale 442,1, punto y coma menos 90 grados. Esta es la impedancia del capacitor. Listo, ya está la impedancia del capacitor. Pero José, no sé qué tienes tú, por qué hayas la impedancia, si acá me está pidiendo bien clarito reactancias. Tranquilo, mi estimado. ¿Qué es la reactancia? Te lo voy a definir acá. Reactancias son las medidas, pero sin los ángulos. O sea que las reactancias, voy a apuntar acá, reactancias. ¿Qué son las reactancias? Las reactancias, primero que nada, tienen unidad. Ok, ¿y las reactancias de quién salen? Salen de las inductancias. Entonces, ¿cuál es su unidad? Su unidad son los ohmios. Esto, ohmios. Ok. Por eso hay inductancias. ¿Por qué? Porque las reactancias tienen unidad y vienen de los ohmios. Y las inductancias están expresadas en términos de un valor conocido, o sea, un valor real y con un ángulo, ¿cierto? Pero yo quiero las reactancias. Las reactancias simplemente son estos valores sin los ángulos. Son estos valores sin los ángulos. Esto de acá. Lo que pinta de verde. Sin los ángulos. Entonces, ¿cómo sería la reactancia para la bobina? Para la bobina, en este caso, simbolizado como XL. Simplemente sería este par, sin el ángulo. O sea, sería 150,8 ohmios. Siempre debes indicar las unidades, ¿ya? Esa es la reactancia. Ahora, otro. ¿Qué más? Reactancia para el capacitor. Esos me pidieron, ¿no? Reactancia para el capacitor. ¿Cómo sería? Sería X de C. Eso sería simplemente esta parte, la parte real nomás, sin el ángulo. Eso sería 442,1 y en ohmios. ¿Te das cuenta? Esa es la reactancia. Y acá nos explayamos un poco. No nos han pedido, pero hay que ponerlo. Reactancia del resistor. Ok, la reactancia del resistor sería 200 o XDR igual a 200 ohmios. Siempre poner las unidades. ¿Te das cuenta? Esa es reactancia, que no te confunda. Ya está, ya hemos hallado reactancias. Por eso, para hallar reactancias debes hallar inductancias. ¿Comprendido? Sí. Bien, vamos con la C. Me piden la impedancia total del circuito y su ángulo de fase. Ok, vamos con el ítem C. Nos piden la impedancia total. ¿Te acuerdas cómo hacíamos cuando queríamos hallar la resistencia total? Observábamos el circuito. Quita todo esto, porque son ideales, y observas que todos están en serie. Ya, están en serie, ¿no? Voy a dibujarlo incluso para que lo veas mejor. Como en circuitos 1, ¿no? Pero más simplecito está la cosa. Ok, hay un capacitor, un inductor y un resistor. Ambos están conectados en serie. Uno vale 200 ohmios y el otro vale
su L es 400 henrios y el otro vale, su capacitancia es 6 microfarads. Cuando te piden reactancia, no vais a decir que es 400. Ya sabes, reactancia es el valor real de la inductancia que tiene ángulo. Ahora, y acá la inductancia total va a ser, como están en serie, y si fueran en paralelo, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Este, vamos a generalizar ya. Cuando están en serie sería así, ¿no? La inductancia total simplemente sería como en serie, ¿te acuerdas? Que la resistencia sumaba, o sea, se sumaría ZDR más ZDL más ZDC. Y cuando fueran paralelos, ¿cómo harías la inductancia total? Ahí harías así. O sea, vas a tratarlo como si fueran resistencias. La suma de las inversas. Por eso debes observar, tú ya sabes cuándo están en serie y cuándo están en paralelo, ya hemos hecho varios problemas de eso, entonces no te debe extrañar. Así vas a hallar cuando ves un circuito en paralelo en corriente alterna. Cuando es en serie, simplemente es la suma, la inductancia total. Ok, entonces acá la inductancia total va a ser igual a a la inductancia de R más la inductancia de L. ¿Por qué? Porque están en serie más la inductancia de C. ¿Cuánto es la inductancia de R? Es 200,0 grados. Ok, está en fasores, ¿no? 200,0 grados más la inductancia de L. La inductancia de L está 150,8 punto y coma más 90 grados. Ok, ok. Y el otro está en capacitores, ¿no? La inductancia de un capacitor es 442,1. 442,1 punto y coma menos 90 grados. Eso sería la inductancia total. La suma de estos. Por eso, tu profe te dijo que uses tu calculadora. Porque si tú lo haces a mano, sí lo vas a hacer, pero lento. En cambio, mira, yo lo que hago en la calculadora, agarro mi cálculo y digo paréntesis más, paréntesis más, paréntesis más. Pongo espacio para 3 en orden, siempre mantén el orden. Ya puse 3 paréntesis y en cada paréntesis voy a poner todos los valores en fasoriales. Primer paréntesis voy a poner 200, fasor 0 grados. Segundo paréntesis pondré 150,8, fasor 90 grados positivo. Y en el tercer fasor voy a poner 442,1, fasor menos 90 grados. Pones igual y mira qué maravillosa la tecnología. Te da el valor de la inductancia total al ojo. O sea, ya no vas a estar sumando todo. Entonces, sumando esto, te va a salir 353 y el ángulo y todo te da. O sea que ahora sí cambia el ángulo, te da un nuevo ángulo. Entonces, con tu calculadora, al toque nomás, tu inductancia total te va a salir 353, acá estoy viendo, coma 35, punto y coma, el ángulo con todo y signo, ¿ya? Como te salió, menos 55. Como todo estoy trabajando en sexagesimales, así que tranquilo, coma 5 grados. Esto es inductancia total. Entonces, esto es la inductancia total. Y esto es el ángulo de fase. De fase. Chévere. Corriente instantánea, ya. Es lo que nos pedían, ¿no? ¿Qué nos pedían? ¿Qué nos pedían? Hay la impedancia total del circuito y el ángulo de fase. Ya está. La impedancia total, ¿cuánto fue? Fue 353,35. El ángulo de fase, ¿cuánto fue? Menos 55,5 grados. ¿Ok? Estoy bien. Oye, están 2 horas. Bien, siguiente. La intensidad de corriente instantánea en forma fasorial. Ok. Como están en serie, tú sabes que en una conexión en serie está circulando la misma corriente. Por eso te piden corriente. Ok, la corriente, entonces, por ley de Ohm, la corriente es voltaje entre resistencia. Ok, pero en forma fasorial la corriente va a estar dado por el voltaje que hallamos en forma fasorial, que fue arriba, lo hallamos 30,0 grados, dividido entre la resistencia total del circuito. ¿Cuánto es la resistencia total? Es 353,35 punto y coma menos 55,5 grados. Divides esta vaina,
todo en forma fasorial, entonces vas a tu calculadora, pones fracciones, paréntesis, paréntesis abajo, siempre en orden. Y obvio tiene que estar en complejos. Y pones 30, fasor 0 grados, entre 353.35, fasor menos 55.5 grados. Bien, esperas y tu calculadora te va a arrojar el valor de 0. La corriente que está pasando va a ser 0,085 punto y coma más el ángulo es positivo más 55,5 grados. Ok. Esa es la corriente en forma fasorial. Corriente instantánea. Así te vienen los exámenes en forma fasorial. Fino. ¿Qué más nos piden? El voltaje de la resistencia en términos del tiempo. La lectura del voltímetro, la lectura... Ok. Nos piden el voltaje de la resistencia en términos del tiempo. Esto me lleva a explayarme un poquito más y hallar la corriente en términos del tiempo. Puede haber un problema que te pidan la corriente en términos del tiempo. La corriente en términos del tiempo está dado como la corriente máxima por el coseno de WT más el ángulo de fase. Entonces, la corriente instantánea en este caso también puedes hallarlo como 0,085 por cos de 120, que era WT, pi por T, más el ángulo de fase, que fue 55,5 grados. De esa forma, es la corriente instantánea en términos del tiempo, del time. Otro, ¿qué más nos piden? Déjame chequear. La lectura del voltímetro, no, me confundí. El voltaje en términos del tiempo. Ok, el voltaje en términos del tiempo. Para ir al voltaje en términos del tiempo vamos a hacer lo mismo. Esta parte... Bien. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No quiero olvidarme, por favor. Dame un toque, bro. Corriente en términos del tiempo, ya lo hice. Creo que ya lo habíamos hecho arriba. Bueno, aquí está, pues. Ya lo había ya. Bueno, igual lo voy a hacer de nuevo. El voltaje en términos del tiempo, ¿en qué ítem me piden? Me piden en el ítem... voltaje en el ítem E. Bien, el voltaje en términos del tiempo va a estar dado como la corriente o el voltaje máximo por cos de WT más el ángulo de fase. Como en este caso no hay un ángulo de fase, simplemente va a ser 30, que fue el valor que nos dieron, por coseno de 120 pi por T más 0 grados. Ese sería el voltaje en términos del tiempo. En términos del tiempo. Bien, ¿qué más nos piden? ¿Qué más nos piden? Tal vez te estás preguntando por qué al inicio me dijiste que era seno, ahora es coseno. Bueno, es porque nos adaptamos al problema. Acá nos dieron coseno, así que hay que trabajar con coseno. Hay que adaptarse. ¿Ya? ¿Qué más? Nos piden la lectura del voltímetro 1. Para determinar la lectura del voltímetro 1, nos están pidiendo el voltaje en 1. Tú ya sabes qué corriente circula en todo esto, ¿no? Como todos están en serie, ¿toquen? Todos están en serie, circula la misma corriente que acabamos de hallar. Entonces, el voltaje en 1 es simplemente multiplicar la corriente por 200 en fasor. Solamente debes hacer eso y obtienes el voltaje en la bobina 1. Ok, vamos a hallarlo. ¿Qué dice? Hay el voltaje en términos del tiempo, ya está eso. Ok. Vamos con la lectura del voltímetro 1. Siguiendo los ítems. Lectura del voltímetro 1. Ok, la lectura del voltaje va a ser igual corriente por la impedancia. Ok, el voltaje va a ser igual a la corriente que acabamos de hallar. ¿Cuánto fue la corriente? La corriente que acabamos de hallar fue, vamos a ver,
0,085 con un ángulo de 55 grados. 0,085, punto y coma 55 positivo, 5 grados, multiplicado por la impedancia de la bobina, ¿no? Nos piden primero V1 o V2. Ok, V1, por la impedancia de la resistencia, en este caso, por ZDR. ¿Cuánto fue ZDR? Regresamos y decimos, ZDR fue 200,0 grados. Ok, vas a multiplicar. Vas a tu calculadora y dices, ya, paréntesis por paréntesis. Y multiplico. 0,085 con un ángulo de, vamos a ver, ¿dónde está? 55,5 en sexagesimales por 200 fasor 0. Multiplicas y el voltaje en forma fasorial te va a salir 17 con un ángulo de 55,5 grados. Listo. Eso sería la lectura del voltímetro 1. Eso nos estaría leyendo el voltímetro 1. Pero tú sabes que la lectura de un voltímetro es siempre, siempre, siempre es el valor RMS. Entonces, el voltímetro, lo que estaría leyendo, ¿qué fue? ¿Dónde me fui? Lectura del voltímetro, hay que pasar de máximo a RMS, ¿no? Lectura del voltímetro 1. Ok, VRMS, o es lo que lee un voltímetro, va a ser igual a Vmax entre raíz de 2. O sea, debe ser 17 sobre raíz de 2. Esto sale 17 entre raíz de 2. ¿Cuánto sale? No, se me fue. 17 sobre raíz de 2. Igual sale 12,021. Este es el voltaje, lectura del voltímetro 1. ¿Qué más nos piden? Lo he hecho en otro lado. Ah, no. Bien, el voltaje de la bobina en términos del tiempo. Ok, nos piden, mira, hallar el voltaje de la bobina y luego expresarlo en términos del tiempo. Ok, está un poco más sencillo. No, más operativo. Vamos allá. Este es el ítem, vamos en orden, son muchos ítems. Ítem G. G y H van a salir al mismo valor. ¿Sabes por qué? Porque el voltaje en 2 es el mismo voltaje que la bobina. El voltaje en la bobina. Ok, el ítem G. Voltaje en la bobina. Voltaje en la bobina. Ya. El voltaje en la bobina va a estar dado. Voltaje en la bobina. En L va a ser I por la impedancia de la bobina. Por ley de Ohm, ¿no? O sea, la I que era 0,085, ya me la aprendí, con ángulo de más 55,5 grados, multiplicado por la impedancia de la bobina, que era 150,8 punto y coma con un ángulo de 90 grados. Multiplicabas eso y el voltaje de la bobina debe salir, pastor. Estos problemas son operativos, serio. Sería 0,085 fasor 55,5 grados multiplicado por, imagínate hacer esto a mano, si no sabes usar calculadora. Uf, te va a tomar un siglo terminar tu examen. Shift 90. Multiplicando, sale 12,82 con un ángulo de 145,5 grados. Ok, en forma fasorial. Pero nos piden en términos del tiempo. Entonces el voltaje en términos del tiempo va a ser igual a la amplitud máxima o el coseno de WT, que era 120 por pi por t, más el ángulo en radianes o en sexagesimales, 145,5 grados. Ese sería ese sería el voltaje en términos del tiempo. ¿Qué más nos piden? Ya está la G. Lectura en el voltímetro 2, ya está, es el... Ah, ya, para llegar a la lectura en el voltímetro 2 hay que utilizar el valor máximo y pasarlo al RMS. Ese es el problema, ese es el detalle. Sale al porrazo. Entonces, de acá, lectura en el voltímetro 2
en el voltímetro 2. Problemas operativos, ¿eh? VRMS va a ser igual a Vmax sobre raíz de 2. Entonces, VRMS va a ser Vmax, que es 12,82 sobre raíz de 2. Eso debe salirte 12,82 sobre raíz de 2. 9,085. Eso es lo que estaría leyendo el voltímetro 2. 9,0865 voltios. Ya. ¿Qué más me piden? Lectura en el voltímetro 4. Voltímetro 4. Voltímetro 3 será. Claro, se han confundido ahí. Para hallar la lectura en el voltímetro 3, como estos dos están en serie, yo debo sumar las resistencias de L y C y luego aplicar ley de Ohm. Ok, GH. La H es el más operativo, según yo veo. Lectura en el voltímetro 3. Primero hay que trabajar en forma fasorial. Sería I entre Z. Pero ¿quién va a ser Z en este caso? ZL más ZDL más ZDC. O sea, vamos a sumar ambas resistencias. ZDL más ZDC. ZDL, ¿cuánto es ZDL? Piensa, José. ZDL lo hemos hallado, ¿dónde está? Fue 150,8 con un ángulo de 90 grados. Con un ángulo de 90 grados, más ZDC. Fue 442,1 con un ángulo de menos 90 grados. 442,1 con un ángulo de menos 90 grados. ¿Sí? Verifico de nuevo para hacer bien. Sí, listo. Ya tengo las dos bobinas. Z de L, Z total, ¿no? Z de LC va a ser igual a esta parte Z de L, Z de C. Z de LC, o sea, la impedancia de ambas dos, sumo, agarro mi cálculo y digo, paréntesis más, sintaxis error, paréntesis más, paréntesis más. Y pongo 150,8, fasor 90 grados, más 442,1, fasor menos 90 grados. Sumado, me sale 291,3, punto y coma, qué raro, menos 90 grados. Listo. Ya tengo la ZDLC. Ahora simplemente debo hallar el voltaje. El voltaje va a ser igual a la corriente que está circulando por todo el circuito. ¿Cuánto es la corriente que hallamos? Fue 0,085 con un ángulo de 55 grados. Oh, esto me fue. ¿Dónde está? Acá. 0,085 con un ángulo de 55,5 grados. Y sobre la ZDLC, que fue 291,3 con un ángulo de menos 90 grados. Divides, otra vez, fracción, fasor arriba, fasor abajo, y empiezas a dividir. Dice 0,085, shift fasor, 55,5 sobre 291,3, shift fasor, menos 90. Sale este voltaje, nos va a salir 0,0. Qué raro, ¿por qué sale tan pequeño? Bueno, 0,0291 con un ángulo de 145,5 grados. Pero nos piden la lectura, ¿no? Lectura del voltímetro 3, ok. Yo debo hallar el RMS, dividir esta parte entre raíz de 2. VRMS va a ser igual a Vmax entre raíz de 2. Qué raro, acá hay algo que no me está cuadrando. ¿Por qué sale tan pequeño? 150,8, 291, voltaje. Voltaje y por ahí. Ah, no, pues no se divide. Voltaje no es división. De razón, pues. Voltajes. O no me dicen, no, gente. Terrible, terrible. ¿Eh? El voltaje, mira. El voltaje en la bobina. El voltaje que está pasando en la bobina y en el capacitor va a ser igual a la corriente, que fue 0,085. Con ángulo de 55 grados.
multiplicado. Yo estaba dividiendo, pues de razón me salía raro. 291,3 con un ángulo de menos 90 grados. Multiplicas, yo estaba dividiendo. Bueno, de nuevo, paréntesis por paréntesis. Ya. Pongo ahí el valor 0,085, shift fasor 55.5, multiplicado con 291.3, shift fasor menos 90. Multiplico y me sale 24, ahora sí tiene sentido, 76,1 con un ángulo de, vamos, el ángulo de menos 34,5 grados. Bien, pero me piden la lectura del voltímetro. Ok, en la lectura del voltímetro, lectura, es siempre el valor RMS, siempre acordarse. VRMS va a ser igual a 200, perdón, va a ser igual a Vmax sobre raíz de 2. El VRMS va a ser igual a 24,761 sobre raíz de 2. Solo tomas eso, no tomas el ángulo. Sería 24,761 sobre raíz de 2. Divides esto y te sale, sale 17,51 voltios. Eso sería respuesta. Uf, te das cuenta que son operativos y tantos ítems que pedían.